Inauguración de una exposición de arte contemporáneo. Que no los engañe el ambiente de fiesta. Estas personas del siglo XXI se preguntan ¿qué somos? Vacío, demencial, desvirtuado. Fuerzas desconocidas superiores a nosotros nos moldean para que seamos algo con lo que no nos identificamos. Algo antinatural. El actual entorno contaminado es como el yo interior contaminado. ¡Socorro! Estamos en decadencia. Esta sensación de catástrofe no es exclusiva de la vida moderna. Hoy vamos a estudiar de dónde procede y qué podemos hacer al respecto. Dejemos el mundo del arte internacional conceptual digitalizado y retrocedamos hasta un mundo de sombreros de copa y fracs. A una inauguración en la Royal Academy de Londres en el siglo XIX. Hoy nos centraremos en los británicos. Gran Bretaña encabeza la revolución industrial. Un proceso de cambio en la sociedad y el trabajo que transforma la vida por entero. El origen de nuestra ansiedad moderna está en ese cambio trascendental de la conciencia humana. Nos parece estar perdiendo la individualidad, la creatividad. Nos sentimos inútiles. Hoy conoceremos a un victoriano que pensó que podría luchar contra eso y que la civilización podría surgir de nuevo. Arte y civilización. ¿En qué piensan los victorianos? Piensan sobre el progreso científico, sobre la historia y la naturaleza humana. ¿Acaban todas las épocas? ¿Decaen todas las civilizaciones? ¿Qué provoca la corrupción? El hombre que escandaliza a los victorianos con esos pensamientos, que ve los problemas del mundo a una escala épica, será hoy nuestro objeto. Es un gurú del arte, John Ruskin. Todo su trabajo gira en torno al poder del arte para salvar almas. Ruskin fue un gran pensador combativo y crítico. Enseñó a los victorianos a ver claramente y gracias a ello a entender cómo podían ser si se superaban a sí mismos. Si hoy es recordado, se debe a los chismorreos sobre su trágica vida sexual. Trágica porque fue una mera fantasía, y por el carácter ilícito de esas fantasías. Pero hoy apuntamos más alto. Buscamos el poder redentor del arte. El arte no es una simple distracción de la dureza de la vida. Es la vida. Plasma la propuesta de cómo puede ser la vida. Ruskin habla sobre la gran importancia del arte. Dice, vuestra vida no está completa. Sois esclavos. Habéis vendido el alma. Vivís en un mundo de explotación. No tenéis vínculo con lo que os rodea. No os refleja. Estáis solos. Vivís a medias. Pero podéis vivir plenamente mediante el arte. El arte hace que la vida valga la pena. Y dice todo eso en el siglo XIX. Ruskin murió hace más de 100 años, en 1900. Creo que lo que dice aún tiene vigencia ahora. Aún puede ayudarnos, incluso puede salvarnos. Salvad nuestras almas. Si cogemos una piedra, ¿qué nos dice? Tal vez que la poderosa mano de Dios lo llena todo con su poder divino. Pero un científico le dice que la Tierra no tiene unos miles de años, tal como dice la Biblia, ni la creó Dios en 7 días, sino que tiene muchos millones de años. No sabemos cómo surgió. Tampoco hubo un diluvio, ni un arca de Noé. Y estamos solos ante los misterios del universo. La ciencia lo cambió todo para los victorianos. La sociedad cambió. La naturaleza estaba desapareciendo. La naturaleza ya no era algo en lo que vivías, que te gobernaba la vida y que reflejaba tu espíritu interior. Las máquinas gobernaban la vida y no les importaba el espíritu humano. Esos pensamientos inquietantes ocuparon a Ruskin en sus viajes a los Alpes.
Las montañas están en su mente cuando reflexiona sobre la transformación social. El cambio de la cultura agrícola hacia otra eminentemente industrial. La cultura del dinero reemplaza a la naturaleza y reemplaza también a Dios. Para Ruskin, las montañas eran la quinta esencia de la naturaleza. Por tanto, eran la expresión más pura del lenguaje de Dios. Sin ellas, el aire no podría purificarse ni se mantendría el caudal de los ríos. Y los humanos no podrían despertar de su letargo con el profundo y puro entusiasmo del asombro. Abrimos los ojos y vemos la manifestación de Dios. Nacido en 1819 en una familia acaudalada que se había enriquecido con el comercio, Ruskin recibió su primera formación de parte de su madre. Se basó en aprender grandes fragmentos de la Biblia de memoria. Religioso, educado en el amor a la naturaleza y formado para ver el mundo como el bien en lucha contra el mal. El elemento necesario para hacer de Ruskin lo que fue un pintor, Turner. ¿Cómo pueden revertir unos simples cuadros el declive de una cultura? En la década de 1840, John Ruskin mezcló arte, hombre y naturaleza, y de esa conjunción extrajo grandes enseñanzas morales para redimir a una cultura corrupta. El hombre que provoca que Ruskin se convierta en el gurú de la época es el gran paisajista J.M.W. Turner. Turner pinta la naturaleza, no solo el aspecto del paisaje durante tifones, tormentas, con el mar embravecido y el cielo lleno de nubes, sino la emoción de ese momento. Pinta la verdad de la naturaleza, pinta todo lo que supone el poder de la naturaleza. Turner exponía todos los años en la Royal Academy. En su vejez, los críticos empezaron a atacar su vaguedad. Ruskin salió en su defensa. Una carta que escribió a una revista para quejarse de las malas críticas a Turner fue la semilla de su obra en 5 volúmenes Modern Painters. El primer tomo se publicó en 1843, cuando Ruskin tenía 24 años, y lo hizo famoso de inmediato. Modern Painters describe el arte desde la Edad Media a la era moderna, con Turner como protagonista. En vez de vago, dice Ruskin, Turner es realista. Los paisajes de Turner no obedecen convencionalismos falsos del arte académico victoriano, sino que equivalen a la falta de modales en sociedad. Plasman la naturaleza en una relación estimulante, inspiradora y combativa con el pensamiento moderno. Hoy a eso lo denominamos romanticismo, y olvidamos lo que de verdad significa. Turner ve cielos que se abren, maravillosos ocasos y amaneceres. Ve el azote del viento y de la lluvia, la prisa de la vida moderna. Ve vapor, velocidad y trenes. Las nuevas fuerzas violentas que produce la ciencia. Y todo esto le resulta apasionante, le resulta emocionante. Lo que siente interiormente, el gran cambio del hombre, es lo que ve en la naturaleza. Ruskin también era pintor, pero no consideraba sus obras como arte en un sentido paralelo al de Turner. Ruskin recorrió los mismos lugares alpinos que Turner y pintó las mismas escenas, pero sus cuadros no se parecen en nada. Los de Turner son enormes estallidos de bruma y rocas, cargados de emoción, fuerza y dramatismo, mientras que los de Ruskin son rocas. Este cuadro es de Ruskin, plasma lo que ve. Este es de Turner, transforma lo que ve. En ambos se retrata la misma montaña. Turner se adentra en el escenario, vive la realidad, comprende la estructura de las rocas, conoce las formaciones de nubes, cómo actúa el clima, cómo obra la naturaleza. Asimila todo eso con su percepción natural y la pintura que crea lo engloba todo. En las últimas etapas de su obra, Turner ha pasado a otro nivel.
elemental, poderoso, sublime. Pero el público no lo entiende. La educada sociedad victoriana no ve la autenticidad de ese estilo tardío, sino paisajes borrosos hechos por alguien al que consideran un cavernícola social. Es Ruskin quien sale en defensa de Turner. Todo el mundo creía que Turner era deleznable. En el trato social es una persona muy maleducada. Farfulla, se burla, monta en cólera, se marcha de las reuniones, no explica sus ideas. No es extraño que el público quisiese bajarlo del pedestal, rebajar su importancia. Su riqueza es demasiado repentina, así como su fama y su éxito, y peca de inefable en su exploración de la bruma. Tan solo es el hijo de un barbero. Es demasiado proletario para ser sublime. Pero Ruskin opina que el proceso mental de Turner es igual al suyo. Turner pinta como Ruskin piensa, el arte como revelación, igual que las revelaciones de Dios. Ruskin poseía un cuadro de Turner sobre un barco negrero en una tormenta que su padre le había regalado. Lo dejó apabullado. En él vio la salvación de Dios y la crueldad del hombre. Vio la magnitud de la naturaleza frente a la vulnerabilidad de la humanidad. Al expresar todo eso con tal intensidad, Turner revela el propósito íntimo del arte. El arte no es solo un realce trivial de la vida del que se habla con afectación para impresionar a la gente, sino que es algo colosal que puede, y sin duda debería, cambiarnos la vida. Ruskin ve que en este cuadro, La bruma de Turner, nos presenta la terrible verdad de nuestra presencia aquí en la Tierra. Las leyes para encarrilar la vida brotan de la mente de Ruskin como unos nuevos 10 mandamientos, con la pintura de Turner como Dios en la montaña. En Modern Painters, Ruskin propone lo que él denomina la ley de la ayuda. En una planta, escribe, la pérdida de una parte daña al resto. Si alguna parte cae en un estado tal que ya no ayuda al resto y por tanto se convierte en inútil, la consideramos muerta. A lo que hace que las partes de la planta se ayuden entre sí lo denominamos vida. Ruskin continúa diciendo, la intensidad de la vida es también intensidad de la utilidad. La totalidad de la dependencia que cada parte tiene del resto. La interrupción de esa ayuda es lo que denominamos corrupción. Ruskin ve que esa ley que ha elaborado no tiene cabida en el mundo industrial mecanizado. Y si no lo remediamos, piensa, estamos perdidos. «1852. Ruskin, con 33 años, navega por la ciudad renacentista de Venecia, observando la historia, hallando respuestas al problema de cómo recivilizar al hombre moderno. Pero no se trata de lo que podrían pensar. Ruskin es importante porque crea grandes mitos morales sobre la evolución del mundo, hacia dónde se dirigía y cómo debería comportarse la gente. Son como mitos bíblicos, pero en vez de relatos bíblicos, Ruskin usa el arte y la naturaleza como materiales. El mayor mito de Ruskin se elaboró aquí, en la ciudad de Venecia. Ruskin viene aquí para escribir un nuevo libro tras publicar Modern Painters. Se titula Las piedras de Venecia, y no trata de pintura, sino de arquitectura. Prepara material para el libro, notas y dibujos, y reproduce con obsesión las partes de la ciudad que le interesan. Su tarea es observar, analizar, comprender. Lo que la arquitectura hace, piensa Ruskin, es expresar los valores de una cultura. Expresa su alma. Se puede apreciar la salud espiritual de una cultura en su arquitectura. Pero cuando una cultura se descarría, también se aprecia. Y una cultura descarriada es lo que Ruskin ve en el Renacimiento. Ruskin es quien formula la teoría radical de que el Renacimiento fue malo en vez de bueno. Lo ve como el primer paso hacia el mundo actual alienado y espiritualmente vacío. Ruskin dice que el Renacimiento fue malo y el gótico bueno. Arquitectónicamente, Venecia es una mezcla de estilos de varias épocas que aún se conservan. Para ver lo que de verdad importa, dice Ruskin, hay que buscar antes del Renacimiento, en el gótico medieval.
En el gótico todo es contraste y sorpresa. Una textura contra otra. Diferentes formas se acumulan y se apoyan entre sí. Esta es la Catedral de San Marcos, llena de detalles góticos. Y aquí tenemos el Palacio del Dogo, todavía más gótico. El Dogo era el gobernador de la República de Venecia. Los obreros medievales que trabajaban para él creían que sus gobernantes eran buenos, dice Ruskin, y creían en su propia individualidad, que está relacionada con la naturaleza. Lo que se valora es la creatividad individual del obrero. No está realizando algo estereotipado y uniforme. El tallista contribuye a la belleza del conjunto al expresarse. La sociedad está sana. Responde al buen gobierno descrito por Ruskin en su Ley de la Ayuda. El artesano se siente parte de la naturaleza. Tiene los pies firmes en el suelo. Mientras que la alta estructura gótica que él ayuda a levantar es similar a una montaña que se alza hacia Dios. Lo que están viendo es una irregularidad inspirada. En una hilera de ventanas, un arco decorado sobresale sin razón. La hilera de ventanas de repente desciende. Los ladrillos cambian de tono inesperadamente. La forma cambia constantemente de ritmo. Pero no se percibe nada fuera de sitio. Tiene estabilidad propia. Como una planta, el edificio forma un conjunto gracias a que todas sus partes se cohesionan y cooperan. Ruskin cree que el estilo renacentista que surge tras el gótico solo tiene perfección fría. No se basa en árboles y montañas, sino en cuadrados y círculos. La simetría es estéril. No consta de piezas que plasman la naturaleza cada una a su modo, sino que es un todo geométrico estilizado que ignora la naturaleza. ¿Cuál es el placer de la arquitectura estéril? ¿Dónde está la individualidad? ¿Dónde está el alma humana? Aquí la sociedad está enferma. Los obreros que trabajan para los príncipes renacentistas que se autoglorifican no son artistas creadores, sino autómatas esclavos. No hay una visión compartida de la naturaleza que una a los poderosos y a los pobres. El espíritu del obrero está silenciado. Los turistas que hoy visitan la plaza de San Marcos no perciben que están en medio de una batalla. Se libra entre dos edificios situados frente a frente en la plaza. La biblioteca de estilo renacentista, diseñada en el siglo XVI, y a la izquierda el Palacio de los Dogos, construido en el siglo XIV. Cada una de las columnas de mármol que están viendo tiene una talla de piedra elaborada y diferente en la cima. Por todo el edificio la vista capta rectitud y también se distrae constantemente. Ahora observemos la biblioteca de estilo renacentista de enfrente, con su dignidad, pero también su monotonía monocromática, su repetición continua y previsible de formas. La vista sabe desde el primer momento qué va a ver hasta el final. Entre estos dos edificios, dos mundos están en guerra. El mundo medieval contra el renacentista. Para Ruskin es la vida contra la vida a medias. Personas corrientes espiritualmente satisfechas. El Palacio de los Dogos. Personas comunes que son solo criaturas utilizadas. La biblioteca renacentista. El Palacio de los Dogos muestra a la gente común colaborando con los gobernantes para crear una cultura. Muestra la satisfacción de los artesanos medievales de que su labor se plasme en las piedras. El mundo interior está conectado con la naturaleza. El estilo gótico recuerda el entorno natural a quienes viven en las ciudades. Los artesanos medievales plasman el lenguaje de la naturaleza en sus tallas. Los edificios de estilo renacentista no muestran nada de eso. Solo son producto de obreros que siguen un plan que les han dado hecho. Las personas comunes que viven en el mundo renacentista viven en un ambiente que no es para ellas, que no refleja la naturaleza, que no expresa sus sentimientos y que no entienden. Eso contradice todo lo que nos han enseñado. Pensamos, oh, el Renacimiento, deberíamos oír a Vivaldi al contemplarlo. Ruskin dice, no, deberíamos percibir su decadencia.
Lo que Ruskin nos enseña sobre el pasado puede aplicarse a cómo vivir ahora. Una cosa es ser un esclavo oprimido, como él vio en su propia época y lo que le había sucedido, y otra es vivir plenamente cada momento de la existencia. Ruskin va a la isla de Torcello, en la laguna de Venecia, para ver la iglesia que hay allí, en su origen construida por cristianos huidos de Atila, rey de los hunos en el siglo VII. Los mosaicos del siglo XI muestran el pesado de las almas, la batalla entre el bien y el mal, la solemne conciencia de que nadie escapa al juicio. Los mosaicos plasman imágenes tradicionales que tienen 1000 años de antigüedad, forma orgánica y espontánea, el hombre integrado en la naturaleza. Ruskin contrasta todo esto con el Renacimiento. Y en esa comparación, donde todo el mundo vería solo un cambio de estilo, porque, por supuesto, el cambio sí se produce, Ruskin ve un gran declive moral, de la salud espiritual a la corrupción. Ve la llegada de su propia época. La revelación bíblica va calando gradualmente en él. Venecia es como Gran Bretaña. La historia de Venecia puede servir de lección a Gran Bretaña. Un imperio a orillas del mar, inmensamente rico por el comercio y las conquistas, orgulloso de sus tradiciones y herencia. Así es Gran Bretaña, el imperio británico del siglo XIX, que ignora que se pudre por dentro y se dirige hacia el ocaso. Para Venecia, el declive fue el Renacimiento. Para Gran Bretaña, la Revolución Industrial. Fábricas de la Inglaterra victoriana. Ruskin considera que corrompen la vida. En su nuevo libro publicado en 1860, Hasta este último, título que sacó del Nuevo Testamento, se aprecia un cambio en el discurso moral de Ruskin. Ataca a sus discípulos, a las personas a las que había inspirado y educado para apreciar el arte. Son los ricos, las clases altas, los nuevos empresarios. La nueva estructura industrial les había dado riqueza, pero también había destruido lo que daba aliciente a la vida. No se puede cultivar uno con arte y después deshumanizar a los que te rodean, dice Ruskin. Ruskin no está contra la riqueza. Cree que la riqueza debería tener más propósito que su propia creación. Dice que no hay más riqueza que la vida. Está contra la frialdad de los resultados sociales del mercantilismo victoriano. Ruskin cree que el trabajo es parte de la vida y no debería embrutecernos, sino satisfacernos, igual que imaginaba que los obreros medievales se sentirían satisfechos. Es un modo de pensar e incluye a todo el mundo. Ruskin maldice a las clases altas por explotar al hombre común. Ve que el hombre común al servicio del capitalismo está insatisfecho, no es realmente un hombre. En nuestra época, la verdad es que no hemos avanzado mucho. En vez del industrialismo tenemos la globalización, es decir, que no nos hemos librado de las condiciones laborales degradantes, sino que las trasladamos a diversas partes del mundo. Seguimos distanciados de nuestro trabajo. Estamos alejados de la naturaleza todavía más que la gente de la época de Ruskin. La naturaleza nos amenaza debido a lo que le hemos hecho. Nuestro temor a que una catástrofe mundial nos destruya a todos es en parte real. Hemos corrompido a la naturaleza. Y sin embargo también es una metáfora. Nos sentimos corrompidos interiormente en lucha con nosotros mismos. De nuevo, es un cuadro de Turner el que plasma esa lucha moral. El cuadro que a Ruskin le había regalado su padre. Su título completo es Negreros arrojando por la borda a los muertos y moribundos. Se acerca un tifón. Los dueños de los barcos negreros tiraban a los esclavos por la borda si el barco corría peligro, y luego cobraban el dinero del seguro por la carga perdida.
Para Ruskin, el esclavismo sigue siendo el problema de la industrialización. ¿Qué diferencia hay entre que te vendan como esclavo y que te vendas tú mismo? En resumidas cuentas, un esclavo es todo lo que es un obrero en la nueva estructura. Para Ruskin, este cuadro no plasma algo que ocurrió hace tiempo y que ya no existe. Es una metáfora de la naturaleza insensible del capitalismo. La tormenta que se acerca es lo más importante del título del cuadro. Se acerca un tifón. Ruskin condenaba las fábricas donde el hombre se ve apartado de sí mismo, separado de la naturaleza, trabajando en condiciones inhumanas. Pero ¿cuáles fueron las propuestas positivas de Ruskin? Se encuentran en las nuevas formas de arte moderno que Ruskin había empezado a fomentar en la década de 1850. He aquí el estilo prerrafaelita. Estos artistas plasman las ideas sociales revolucionarias de Ruskin en forma de metáforas. La naturaleza es la principal. La presentan radiante de luz, hiperdetallada. En la vida real se maltrata, pero en este nuevo tipo de arte no puedes evitarla. Tienes que pensar en la importancia de la naturaleza. Todos los prerrafaelitas eran lectores de Ruskin y asimilaron la idea de que la realidad está sufriendo cambios que parecen inhumanos. En el trabajo creativo podemos apreciar esa pérdida de humanidad. En el arte podemos reencontrar la conexión con la naturaleza que hemos perdido en la vida. Hoy los prerrafaelitas no nos parecen rebeldes ni desconcertantes. Los vemos muy convencionales porque pintan las cosas muy claramente. Es una pintura que agrada a quien le desagrada el arte moderno. Pero en la década de 1850 era arte moderno. Para entender a los prerrafaelitas, para alejarlos de ese ligero brillo rosado de mansedumbre que solemos asociarles, debemos pensar en un conjunto de valores distintos. Fue un grupo que no se atuvo a los convencionalismos, que estableció sus propias reglas, que quiso cambiar las cosas. Buscaba algo nuevo, quería expresar su propio momento a través de un ideal, de un arte que podría haber surgido si el Renacimiento no hubiese existido. El trabajo interrelacionado con la naturaleza. La naturaleza se ve por la ventana, el lugar de trabajo abierto al paisaje y a la atmósfera natural. Cuando observamos este cuadro, Cristo en casa de sus padres, de John Everett Millay, seguimos oyendo la voz de Ruskin, las cosas que siempre ha dicho, el trabajo, la naturaleza, la humanidad, el destino del mundo. Aquí vemos a un Jesús sentimental, pero a los victorianos les chocó ver a la Sagrada Familia trabajando, con los pies sucios, delgados, con una imagen proletaria. Es en realidad una imagen radical de la clase obrera. Cada elemento destaca individualmente, pero está sometido a un orden general, no rígido, sino orgánico y humano. El significado interior es abre los ojos, mira lo que en realidad se plasma. Ruskin valora que los prerrafaelitas intenten dar frescura a lo familiar. Su obsesión por el detalle no busca exhibir su pericia artística, sino la singularidad de la realidad. La realidad vista con el hábito de verla desnuda. Por lo general hacemos lo que nos mandan sin darnos cuenta de que lo hacemos. Somos marionetas de los convencionalismos y las costumbres. Lo que Ruskin dice es que ser capaz de ver el mundo claramente depende de que consigamos hacer algo al respecto. El despertar de la conciencia de William Holman Hunt, otro prerrafaelita, plasma las ideas de Ruskin sobre el colapso de la humanidad en un entorno moderno. Ella es el alma de la sociedad, corrupta. Es una mantenida. Este es el piso en el que vive, pagado por su amante rico. La naturaleza se ve por la ventana, reflejada en el espejo al fondo del cuarto. Vemos lo que ella está viendo ahora mismo. La vista de la naturaleza simboliza su comprensión de que es una esclava, un espíritu adormecido como el de cualquier obrero del mundo industrial. ¿Cómo está decorado el cuarto? El interior recargado victoriano es totalmente claustrofóbico.
¿Hablamos ahora de decoración interior que salva el alma? El artesano y pintor William Morris, inspirado por Ruskin, expresó el esplendor de la naturaleza en papel pintado. La naturaleza condensada en formas que exigen nuestra atención y que casi pasan desapercibidas por su gran naturalidad. Ruskin dice que la decoración medieval expresa la sensibilidad natural del hombre. Morris, que ha leído todo lo que Ruskin ha escrito y cree en sus postulados, opina que sería insensible limitarse a copiar un fragmento medieval. Si el decorado medieval está lleno de naturaleza, recurramos a la naturaleza, saquemos inspiración de ella. Los diseños de Morris se basan en su propio estudio de hojas, flores y tallos. Son invenciones basadas en la observación de la naturaleza. Lo que llama la atención de ellas es lo complejas que son, y aún así se integran bien. Solo son papel pintado, solo un fondo. Pero al componer una mezcla tan original de armonía visual y complejidad, hacen que el fondo de la existencia diaria adquiera emoción de repente. Podemos fijarnos en la pared. Cuando Morris elabora papel pintado o tapices tejidos que son como papel pintado, ambos basados en la observación de lo que hay en el jardín, pájaros, flores, hojas, no está solo pensando en un fondo adecuado para decorar un comedor. Piensa en cómo puedes remodelarte el alma, cómo puedes crearte un entorno cuajado de valores morales sin caer en decorados sensibleros que te anestesian y que te impiden fijarte en la corrupción moral, aceptada ahora por la sociedad y que te rodea por todas partes. ¿Y si al sentarnos en una silla captamos su valor moral? Ruskin dijo que el modo de hacer una cosa y el espíritu que se le aplica influye en si plasma algo sano o decadente. Como respuesta, Morris crea talleres donde los obreros trabajaban en condiciones humanas, con espacio y luz. Utilizaban máquinas, pero servían a la creatividad humana, no la aplastaban. El resultado, un nuevo tipo de mobiliario. Todos sus rasgos nos obligan a pensar en la naturaleza. Comparemos eso con el típico mobiliario victoriano, pesado y pulido, que muestra que tienes seguridad, dinero, eres parte del imperio, rezumas confianza. Una silla de Morris es totalmente diferente. Es muy probable que sea, por ejemplo, de madera de haya, un material tradicional inglés que de inmediato hace pensar en la campiña inglesa. Una típica silla victoriana estaría hecha de material exótico importado de las colonias, procesado con máquinas que le darían un acabado perfecto. Tendría tapizado, rejillas, crin de caballo, muelles, acolchado, relleno excesivo. Una silla Morris, por el contrario, se hace con mimbre, un arbusto que crece a orillas de los ríos. En el material de Morris hay una relación directa entre el artesano y el objeto. Se trata de hacer algo lo más sencillo y directo posible. Se ve diferente, puede parecer incómoda a primera vista, su tacto es extraño. Pero al sentarte en ella cambias de idea y vas contra tu propia época. Te sientas en algo diferente, estás en el mundo de modo diferente, tu mundo ha cambiado. Hoy, alma, naturaleza edificante, Dios y salvación no son términos urgentes. Pero intentemos pensar en ellos no como viejos fantasmas hace tiempo desterrados, sino como metáforas de problemas actuales. Seguimos viviendo el resultado de los cambios sociales que Ruskin trataba de describir cuando estaban surgiendo. De hecho, las ideas de Ruskin han entrado a formar parte de nuestras vidas. Él luchó contra el efecto destructor para el alma del industrialismo, proponiendo ideas polémicas como hacer escuelas públicas, bibliotecas públicas, la planificación urbana, crear zonas sin humos, cinturones verdes, todo lo cual hoy es algo corriente. Las leyes morales que él extrajo, estudiando la cooperación y cohesión de las diversas partes de todo organismo vivo, los procesos que vio en todo el verdor inofensivo cuando salía a pasear, entusiasmaron a Gandhi, a Mao y al primitivo Partido Laborista Británico. Mientras Ruskin preconizaba el futuro, algo se iba aclarando en su cabeza.
El orden universal que había aprendido en las clases de Biblia de niño ya no cuadraba. El origen de las especies de Charles Darwin se publicó en 1859. Decía que el hombre es producto de la selección natural, no de Dios. Ruskin no es lo opuesto a Darwin, un artista contra un científico. El amor de Ruskin por la naturaleza está documentado por estudios sobre mineralogía y biología. Conoce todas las ciencias. Y a mediados del siglo XIX todas decían lo mismo. La Biblia es una metáfora, pero lo que vivimos es la realidad. Ruskin escribió: «Los martillos de los geólogos, oigo su golpeteo al final de cada versículo de la Biblia». Los argumentos de Darwin contribuyeron a que Ruskin viese el mundo de modo distinto. Pero lo que remachó el cambio fue este cuadro: Embarco de la Reina de Saba, del pintor veneciano Veronés. Ruskin lo contempló en una galería de Turín. Se empapó del delicioso juego de formas y colores. Pensó: ¿por qué deben el arte y la naturaleza estar unidos a Dios, que siempre es tan mojigato con el placer? Ruskin tenía 39 años. Dijo que había llegado a la conclusión de que Dios no podía haberle dado al hombre toda esa maravillosa sensualidad para después decir que era pecado. Como consecuencia, dijo: «Ya no puedo seguir creyendo en un Dios vengativo que busca a los pecadores para castigarlos». No se volvió totalmente ateo, pero sí perdió la fe en la idea de que el mundo visible expresa la verdad de Dios. Ruskin no dice: «Bueno, se acabó entonces». Dice: «¿Y si recuperamos a Dios, pero a un Dios diferente? Lo llamaremos la verdad del arte». Y ese es para nosotros el momento de la revelación. Es cuando Ruskin empieza a hablarnos. Si no sabemos cómo tomárnosla en serio, el arte puede enseñarnos. Si no sabemos cómo verla, Ruskin nos la muestra. El equilibrio entre seriedad y humor que el arte consigue es capaz de llegar a nuestro interior. Podríamos calificar a esa dimensión de espiritual, conmovedora o como queramos. Durante la primera mitad de su vida, Ruskin la calificó como religiosa. El momento en que dejó de hacerlo es cuando se convirtió en moderno, y ese es el momento en que se convierte en uno de nosotros. Ruskin nos habla a través del arte. Pero en 1878, cuando tenía 59 años, se encontró en pugna con el arte en el pleito entre artistas más famoso de la historia. Hasta entonces, Ruskin había estado en la vanguardia, inspirando y dando al público nuevas ideas morales. Pero ese año es él quien se lleva una sorpresa. James Abbott McNeill Whistler, pintor de trémulas atmósferas, influido por los grabados japoneses y la pintura paisajística de Francia, se convierte en el archienemigo del gran gurú Ruskin. Aquí tenemos un cuadro que Whistler expuso en una galería de Londres en 1877, Nocturno en azul y oro. Toda la exposición seguía esta línea. Aquí está el Nocturno en negro y oro. Ruskin se quedó atónito. Escribió que Whistler arrojaba un bote de pintura a la cara del público. Whistler lo demandó, y un año después, cuando se celebró el juicio, Ruskin perdió. ¿Cuál fue la verdadera base de esa pelea? Como cualquiera que entonces en Inglaterra se tomase en serio al arte, Whistler estaba influido por las ideas de Ruskin sobre la importancia de la naturaleza y la necesidad de crear un nuevo tipo de arte que no solo repitiese los antiguos convencionalismos académicos. Pero Whistler había trabajado en París tanto como en Londres y estaba influido por los nuevos pintores que estaban surgiendo en París, los impresionistas. Lo que ellos hacían era una especie de versión concentrada y corregida de la naturaleza, muy intensa. Creaban impresiones de efectos atmosféricos. La idea de Ruskin sobre la naturaleza como fuerza en la vida humana que combate la corrupción
ayudó a crear el clima de pensamiento que hizo que el impresionismo, un arte arraigado en la naturaleza, fuese posible. El impresionismo plasma la textura de la vida moderna. Nuevas diversiones, nuevos placeres suburbanos. La naturaleza siempre vista con multitudes pululando, con la vida urbana siempre de fondo. Y las técnicas impresionistas de separar los elementos, de separar la luz y la atmósfera de los árboles, las nubes y los grupos humanos, son parte de lo que es vivir en ese mundo moderno. Este ejemplo del impresionismo, Los bañistas en Asnières, de Georges Seurat, parece lleno de las ideas que interesan a Ruskin. La naturaleza y lo que está pasando en ella. Podríamos pensar que no hay mejor ejemplo de lo que Ruskin predica. Pero la naturaleza para Ruskin es el contexto para ver la relación del hombre con el trabajo, y el impresionismo no promueve el trabajo como Ruskin quiere que sea. Se sentiría desconcertado por un tipo de arte que está a un paso de ser abstracto. Efectos de color que se recrean en sí mismos, que vuelven sobre los objetos cuando les apetece y luego se alejan de nuevo. No es una pintura centrada en el trabajo, sino centrada en sí misma. Todo eso, en opinión de Ruskin, solo puede traer más corrupción. Unos obreros descansando el fin de semana. El lunes volverán a la fábrica y seguirán haciéndolo el resto de su vida. ¿Es un canto a lo efímero de la experiencia moderna o maldice al mundo moderno por su fracaso? ¿Se quejan los obreros porque son esclavos? No vemos ninguna gran ley moral. ¿Dónde está la lección tipo Ruskin sobre cómo vivir? No sabremos nunca cómo habría intentado convencernos Ruskin de que el impresionismo es malo en vez de bueno, tal como hizo con el Renacimiento, porque justo cuando Ruskin le declaró la guerra a Whistler, su mente se rebeló contra él. Los ataques mentales de Ruskin, que empezaron en Venecia cuando el juicio de Whistler iba a comenzar, estando Ruskin al final de la cincuentena, se repitieron durante el resto de su vida. Vivió 22 años de cordura intermitente. A veces, sus conferencias ante 1000 personas o más las aderezaba primero cantando un poco, lo cual divertía un tanto al público, y después brincando y bailando. Los victorianos eran demasiado corteses para comentar lo que era bien evidente, que el gurú y el guía al que habían seguido con entusiasmo y sinceridad había perdido el juicio. La verdad es que siempre había sido bastante maniático. Cuando murió era casi con certeza virgen. No supo enfrentarse a la sexualidad adulta. Al final de su vida, en sus escritos, siempre hablaba sobre la hermosa y deliciosa compañía de chicas muy jóvenes. Por supuesto, estaban totalmente a salvo con él, pero todo eso lo hizo vulnerable. Sus ideas contundentes sobre el arte y la sociedad cuestionaban la complacencia. Así que, con el paso de los años, el público ha preferido los chismorreos sobre sus debilidades y olvidarse de sus ideas. Y a ello contribuyó el que Ruskin sí estaba loco. Era lo que hoy denominaríamos un trastorno bipolar. Veía demonios, padecía alucinaciones. Y acabó los últimos 12 años de su vida recluido en su casa del distrito de los Lagos, en absoluto silencio. Nadie de los que lo cuidaron entonces llegó a saber si aquel cerebro increíble seguía funcionando o no. Ruskin pensaba que la naturaleza es la base de la moralidad humana. La naturaleza combate la corrupción. No importan los miles de formas en que un pintor pueda percibir la naturaleza, sino lo que la naturaleza es. Pero el rumbo que el arte siguió después del impresionismo no retrataba la verdad de la naturaleza, sino la verdad del artista. El propio pintor se convierte en la nueva naturaleza. Esa pasa a ser la nueva tendencia. Hoy es una tendencia antigua. Volvemos sobre ella y la llamamos modernismo. El propósito del modernismo es que el arte corra a abrazar el progreso. En ese ambiente, un crítico de arte que diga que observe la naturaleza como guía moral no tiene cabida.
Ahora estamos en la otra cara del modernismo. Estamos amenazados por el progreso. Nos amenaza el cambio. Captamos sus extrañas distorsiones. Es el modernismo el que parece distante y extraño, con su incesante alegato en pro de lo nuevo. Mientras que Ruskin dice que es urgente vigilar que el progreso no nos envenene. Ruskin tiene el don de la clarividencia. No se limita a parlotear sobre la diferencia entre el gótico y el renacimiento. Ve que hay distintos niveles de humanidad en las diversas tendencias artísticas. El arte nos muestra lo que somos, lo que hacemos. Nos dice qué debemos hacer para sobrevivir. Ruskin escribió que ver con claridad lo es todo. La poesía, la religión, la filosofía. Ruskin adivina el futuro. Nos ve a nosotros, nuestro sentimiento de insatisfacción y vacío. Y nuestra búsqueda de emoción y sensaciones para compensar lo anterior. Él dice que el arte es la solución. Nos muestra qué es ser civilizado. Nos vincula con algo profundo. No se refiere a la emoción del arte efímero que cambia cada 5 minutos, sino a todo un modo de pensar, de adquirir sabiduría, en el que el pasado está entrelazado con el presente. Ruskin mitificó el pasado para elaborar un argumento. Nos ciegan el hábito y la familiaridad. Hemos aprendido a vivir con mentiras, pero podemos abrir los ojos y ver. Para observar el arte y ver cómo funciona, y su relación con el mundo a través de sus formas, metáforas y operaciones, ese abrir los ojos es reflexionar sobre qué hace a una cosa mejor que otra, qué la hace errónea o acertada, saludable o enfermiza. Hay que juzgar la existencia, creer que puede cambiarse, vivir como si valiese la pena salvar nuestras almas. El arte actual no tiene por qué ser menos profundo que el de la época de Ruskin. El problema reside en cómo lo asimilamos. Nos han enseñado a ver nuestro arte como glamuroso. No sabemos cómo traspasar su superficie y ver qué es en realidad y formarnos una opinión propia. Nunca nos han pedido que lo hagamos. Pero el propósito de que haya arte es que cuestiona lo superficial. La gran enseñanza de Ruskin no es que el medievalismo sea la respuesta, sino que ésta reside en el despertar de la conciencia a lo que de verdad sucede. No hay que ser un entendido en arte para apreciar su importancia, tan solo hay que estar vivo.